Muy bien, vamos a hablar de lo que es las primeras dos leyes de Newton. La primera de ellas es la ley de la inercia. Inercia, ¿qué implica esa palabra? Es un estado de la materia de conservar el estado de movimiento. Es decir, algo quieto quiere seguir quieto y algo que está moviéndose con velocidad constante se quiere seguir moviendo con velocidad constante. Conceptualmente, bueno, ahí está en la diapositiva, y bueno, ahí el esquema de la bicicleta más o menos lo enfoca. Va moviéndose un cuerpo hacia adelante y si hay algo que impida dicho movimiento, el cuerpo, en este caso el ciclista quisiera seguirse moviendo. Es una ley muy conceptual y vámonos ahora con lo que es una parte un poquito más esquemática. Importante, en ambos casos vamos a considerar que la fuerza neta va a ser cero. Hay varias opciones. Una sería que no haya fuerza sobre el objeto y eso involucra que la fuerza total o fuerza neta sea cero. ¿Y cuál sería el otro caso que es un poquito más común? Que si hay fuerza sobre el objeto, pero todas las fuerzas se van a cancelar, sería la otra opción de que eso fuera cero. Puntualmente, resalto aquí un objeto que estaría en una posición cero, es decir, está de alguna manera en reposo y, insisto, la fuerza neta sobre él es cero. ¿Qué es lo que va a pasar? Sigue en reposo. Es una parte medio, tal vez boba de lo que es la primera ley de Newton, ley de inercia, porque pues como que tiene bastante lógica, ¿no? O sea, algo está en reposo, no hay fuerza sobre él, sigue en reposo. Les digo ahí sí como que no, pues parece que Newton está vacilando con esta parte de la primera ley. Ojo con la segunda parte porque ahí es donde viene la parte importante. Mismo caso, fuerza neta cero, pero ahora el objeto se está moviendo, aquí lo traté de poner con estas líneas en el esquema, se está moviendo con velocidad constante. ¿Qué implica? Si la fuerza neta sobre el es cero, se va a seguir moviendo con velocidad constante, ¿sí? Digamos, son un poco los casos en el contexto común donde eso se pudiera cumplir, porque estaremos viendo, por así decirlo, máquinas de movimiento perpetuo, lo cual no es tan común. ¿Dónde se pudiera apreciar puntualmente este caso de la primera ley de Newton? Básicamente en el movimiento de algunos astros, en el movimiento de planetas, donde han estado en movimiento. Si bien la velocidad no es tan constante por algunas otras fuerzas que hay por ahí presentes, no hay mucho que los frene y por lo tanto siguen su movimiento de manera perpetua. Puntualmente aquí en la Tierra, en la atmósfera, es muy difícil aislarse de fuerzas disipativas, fricción, etcétera, etcétera. Ok, importante esta parte, es lo que sí me gustaría resaltar mucho. Les decía, primera ley es una ley muy conceptual, pero me gustaría que se quedaran sobre todo con esta idea. La fuerza no siempre va a implicar movimiento y viceversa. Movimiento no siempre va a implicar una fuerza. Es muy común tratar de hacer algún análisis dinámico, tratar de resolver algún problema bajo conceptos de Newton, y es común el error donde algún objeto se va moviendo, entonces quieren poner una fuerza asociada a ese movimiento. No es así. El desequilibrio de las fuerzas es el que posiblemente sea el responsable de eso, ¿no? Entonces, ojo, un error común, tenerlo en cuenta, evitar hacerlo, asociar movimiento con fuerza. Típicamente, cuando hay una fuerza externa que se encarga del movimiento, se menciona en la posible redacción del problema que estemos resolviendo. Ok, vámonos con la segunda ley de Newton, conocida como ley de fuerza. Esta es una ley bastante conceptual. Puntualmente, la obtuvo Newton de hacer alguna serie de experimentos. Tenía un objeto de masa uno y le aplicaba una cierta fuerza. Entonces, ¿qué ocurría? Nos producía una cierta aceleración 1.
planteaba la misma fuerza para un objeto de masa 2. Traté de esquematizar una masa menor y se producía una aceleración 2. Igualmente, traté de poner aquí en la diapositiva que con letra más grande y más chiquita, tratando de plantear el que la aceleración 1, al ser una masa más grande, tendríamos una aceleración más pequeña y viceversa, la masa 2 al ser menor sería más sencillo de acelerar. Entonces encontramos una proporción inversa entre masa y aceleración y igualmente una proporción entre fuerza, masa e igualmente aceleración. Puntualmente lo que les mencionaba, si la masa 1 es menor, va a ser más sencillo acelerarla. Y bueno, se tenían esas proporciones entre fuerza y aceleración. Y puntualmente Newton acuñó esa ecuación, fuerza igual a masa por aceleración. Insisto, en el caso sencillito, caso anterior, donde era en una dimensión, con una fuerza y una masa actuando sobre, perdón, una fuerza actuando sobre una sola masa. Considero, ya más a título personal, que esa ecuación, fuerza igual a masa por aceleración, es tal vez la segunda más famosa en cuanto a física. La primera más famosa yo creo que es la de Einstein, E igual a mc al cuadrado. Esta yo creo que es la segunda más famosa de física. Puntualmente no fue la forma en la que Newton la escribió, pero bueno, ese es otro tema. Ok, de manera general y posiblemente esta es con la que más se trabaja, o sea, la resolución de problemas, es la que está y ahora resalto. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración y resalto, es una ecuación ¿de qué tipo? Es una ecuación vectorial. ¿Eso qué quiere decir o por qué lo resalto? Para que un vector sea igual a otro vector, ¿qué debe de ocurrir? Las componentes en X de un lado, en este caso fuerza, debe ser igual a las componentes en X del otro vector, que es masa por aceleración. Ojo con esa parte. Si tuviéramos problemas en dos o tres dimensiones, esa ecuación vectorial va a contener dos o tres ecuaciones algebraicas. Si tenemos solo fuerzas en el eje Y, bueno, va a ser más o menos sencillo porque va a haber solamente componentes verticales, pero si hubiera fuerzas en X y en Y, el problema se complica un poquito más. Es decir, una ecuación vectorial siempre contiene varias ecuaciones algebraicas. Hablando de unidades, creo que ya para terminar, las unidades de la fuerza esquematizadas aquí para el análisis dimensional, esquematizadas mediante el corchete. Van a ser unidades de masa y aceleración. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado se define como Newton. Ojo con el simbolito, son tres líneas, eso quiere decir definición, y se abrevia por la letra N mayúscula. Sistema inglés que también suele ser utilizado. Las unidades de fuerza son las libras, que vendría siendo slug, unidad de masa, y pies sobre segundo cuadrado, unidad de aceleración. Ojo, de repente se suele plantear libra como, bueno, kilogramo como kilogramo fuerza. Para un curso formal de física, kilogramo es masa. Entonces ahí simplemente hay que tener cuidado, sobre todo en la ingeniería, de repente si hay mucho, digamos, hay otra convención en cuanto a unidades se refiere, pero para un curso formal de física, fuerza va a estar en Newton, sistema internacional, y libras para sistema inglés.